Saludos y bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy es miércoles 6 de diciembre del 2023. Hoy es festivo aquí en España, pero aún así parece que están trabajando. Así que vamos a dar la vuelta por los exteriores para conocer la última hora en las obras del Estadio Santiago Bernabéu y después accederemos al interior para saber si comienzan ya a colocar las primeras pantallas, los primeros paneles en las esquinas del videomarcador. Así que venga, dentro vídeo. Con todos ustedes, Maribel de Jesús. Estamos en esta esquina de la Torre B de Bernabéu, esquina de Concha Espina con el paseo de Castellana, y lo primero que vemos es que están colocando lamas. Si esto quiere enfocar, ahí las tenéis. Están colocando lamas en el sector que faltaba por poner. Están ya cerrando también la parte inferior. Luego faltaría este triángulo, esta esquina, y también por poner lamas verticales de recubrimiento en ese hueco de ahí. Madre mía, se me ha actualizado el móvil y ahora es más raro. Vale, he limpiado la cámara y ahora se ve espectacular. Ahí estáis viendo cómo están colocando las lamas, que es lo que os comentaba. Ya sabéis que muchas lamas las van a modificar, pero de momento tenemos que esperar para saber cuáles son las que van a cambiar del estadio. Ahí estamos viendo también la grúa de Aguilar con la plataforma elevadora, así que ahora nos dirigiremos hacia esa posición. De momento las pantallas del lateral oeste están apagadas y de hecho las veo diferentes. Ahora os las mostraré mejor, pero creo que han hecho algo en esa zona. Y bueno, la calle sigue con las vallas puestas en la misma posición que el último día. Ayer no vine a grabar porque me encontraba bastante mal. Tenía muchísimo dolor de cabeza y de garganta, pero bueno, hoy ya estoy mejor. La verdad que para ser festivo me esperaba una cola tremenda para adquirir la entrada del tour, pero no hay gente. Me ha parecido raro porque en festivo se suele llenar de gente. Están ahí colocando Vamos a aprovechar que está el semáforo en verde para continuar. Estamos cruzando y ahora nos asomaremos por las vallas porque ya no me puedo subir aquí. Ahí veis cómo están colocando las lamas en este sector que faltaba y tienen los enganches para poner también estas últimas, para cerrar la parte inferior. Aquí aprovechamos para ver y descubrir el material que tienen. Vemos algunos palets, están trabajando. Esto desde aquí no logro ver lo que es. Parecen cristales tapados, pero no sabría decir bien lo que es. Y ahí están picando. Con el martillo hidráulico suena el pica pica. Y es que ya sabéis que ya tienen que empezar a ponerse con las calles, a arreglar. Por cierto, ya se ha hecho oficial el concierto de Aitana. Será el día 28 de diciembre, pero del año 2024. Así que ya tenemos un concierto más confirmado para que se celebre aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. No sé por qué me da que las entradas se van a agotar muy rápido y lo mismo hasta tiene que hacer 2 conciertos como Luis Miguel. Veremos qué ocurre. Por si no lo sabéis, los socios y carné madridista pueden adquirir entradas en preventa, así como los clientes del Banco Santander. Estamos ya en el lateral oeste, en el paseo de Castellana, y están retirando los adhesivos de protección de las lamas de cierre
Mirad la diferencia. Y ahora a ver si me puedo echar un poco más para atrás, alejarme, para saber si están colocando las lamas planas. Y por eso está aquí la grúa. Vamos a abrir un pelín el plano y en la parte inferior están colocando los anclajes para después poner también aquí las lamas, las últimas que faltan, cerrar este sector y también en esta parte. Así que yo creo que esto lo harán antes del próximo partido. 6 de diciembre, Día de la Constitución Española. No sé si lo podéis ver bien con los árboles, pero no están colocando lamas planas. Lo que están haciendo es meter material o sacar basura, mejor dicho, que lo meten en los sacos, la basura, los desperdicios, y lo sacan del interior, las cajas que sobren de haber estado trabajando en la parte superior, y lo sacan así, a través de los sacos. También va una parte de un andamio enganchada. Ahí lo estáis viendo. Y eso es lo que está sacando la grúa de Aguilar. Estoy sorprendida porque pensaba que hoy no iban a trabajar, pero sí que lo están haciendo. Antes de que se me olvide, mirad cómo van. Esto lo vimos el otro día, que estaban colocando lama por lama para terminar de cerrar en esta parte. Y mirad ya qué avanzados van en esa zona de recubrimiento final de la torre B. Otra de las novedades es que ya han unido las pantallas informativas. Ahí veis el cuadradito que han colocado, que es del mismo material que la pantalla informativa, y por eso pusieron las estructuras. Ahora ya sí que están unidas, aunque ahora mismo están apagadas. Y lo que os decía que veía extraño la zona central es que han retirado esa parte de cristal. En alguna zona, no sé si lo estáis viendo, ahí lo podéis ver cómo está el cristal, la pantalla desnuda, ahí hay cristal, vuelve a estar la pantalla desnuda, cristal, pantalla desnuda, cristal, pantalla desnuda. Si os acordáis, el último día estaban encendidas las pantallas con el cristal, pero se veían extrañas, así que no sé si lo han retirado para modificar algo. No creo que se quede así, la verdad. Y en cuanto a las uniones de las pantallas informativas de las puertas, han puesto esta de aquí y esta, dos cuadraditos en este lateral oeste. Luego iremos viendo a ver si en otras zonas del estadio han puesto más. Vuelve a subir la plataforma elevadora y nosotros vamos caminando por este lateral oeste. Estamos caminando por Castellana, viendo la fachada principal del estadio Santiago Bernabéu. Han venido a trabajar algunos obreros, no es que haya un movimiento espectacular, pero para ser festivo no está nada mal. Ahí seguimos viendo donde tienen recogido gran parte del material y de la maquinaria, que es en 2 puntos, aquí y ahí. Y esto es lo que os decía de las lamas verticales de la torre B. Hoy hace un día increíble, se está súper bien. Lateral oeste y avanzamos. En esta otra zona también han comenzado ya a unir las pantallas informativas. Tenemos este rectángulo y aquí otro cuadradito. Así que poco a poco irán uniendo esas pantallas informativas en todo el estadio. Esquina de la torre C, donde faltan lamas verticales por colocar. Y seguimos.
Terminamos con el lateral oeste y nos iremos a ver el fondo norte del estadio. Caminaremos por Rafael Salgado. Esquina de la Torre C de Campeones. Abandonamos ese lateral oeste. Ahí parece que va a entrar una visita al estadio. Y en esta zona nos encontramos lo mismo que en la parte de la Torre B. Están terminando de colocar las lamas que faltaban. Mirad cómo termina, cómo cierran esta parte inferior. Estas son las últimas lamas que han puesto. De hecho tienen aún el adhesivo colocado. Y de momento en esta primera parte hasta la zona del ascensor no han unido las pantallas informativas. Abrimos un pelín el plano. Siguen faltando las lamas de cierre que aún no las han colocado en esta parte. Tenemos algunos contenedores, palets vacíos y sacos de desperdicios que se tendrán que llevar. También veo ya algunas estanterías de lamas vacías, que era donde estaban estas que han puesto. Y vamos a seguir la vuelta. Se va el camión grúa. Ahí están moviendo más sacos. Y lo que os digo, las últimas lamas que han colocado. Así se ve desde aquí esa parte de la Torre C. Y nosotros continuamos caminando por el fondo norte, continuamos caminando por Rafael Salgado, que mirad, otra de las novedades es que ya han terminado de colocar las lamas planas. Lo han hecho bastante rápido, ahí lo estáis viendo, cómo están todas las lamas planas puestas en este fondo norte. A ver si luego cuando accedamos al interior puedo ver cómo se ve desde dentro, aunque yo creo que no se va a ver esa parte. Y bueno, no me había dado cuenta. Han quitado 3 lamas. ¿Lo veis? 1, 2 y 3. Miento, han quitado 4. Esta también la han retirado. De momento veo que han quitado 4 lamas. Otra de las cosas que os puedo mostrar es que han puesto el cristal en la zona de las pantallas, en las pantallas más próximas a la Torre C, justo al lado de este ascensor. Ya han colocado las pantallas, o sea, los cristales encima de las pantallas. En cuanto a la unión de las pantallas informativas, en este fondo norte no han comenzado. Y aquí estáis viendo las lamas que han retirado. Este cierre sigue con esta unión, sigue con los adhesivos. Y vamos a ver si una de las lamas que han quitado es la que estaba dañada, que llevaba tanto tiempo dañada. Tiene pinta de que efectivamente es la lama que estaba dañada, que llevaba ya, me atrevería a decir, casi 1 año ahí dañada, así que ya la han quitado. No ha resistido, ha aguantado mucho, pero no... Pero hasta aquí ha llegado su momento. Ahí vemos las otras y ahí en la esquina de la Torre D veo que han quitado otra lama, así que ya van 5 lamas retiradas. Os vuelvo a enseñar las lamas planas, cómo quedan, aunque yo creo que tienen un adhesivo puesto que lo tienen que quitar. Sí, lo tienen. Así que aún tienen ese adhesivo de protección. Seguimos viendo el fondo norte, que es donde han comenzado a retirar las primeras lamas para ser modificadas, aunque por la posición parece ser que son las que estaban dañadas, porque esa de ahí yo creo que también es la que estaba dañada, ahora lo veremos mejor. Y en el último vídeo os enseñaba cómo estaban poniendo los cristales
encima de las pantallas en esta posición, y uno ya lo han terminado de poner. Qué susto, Mar. Uno ya lo han terminado de poner y ahora veremos el otro. El otro también. Ahí lo estáis viendo, los dos cristales en las pantallas, así que en el fondo norte ya han puesto los 4. Están trabajando en la torre D. En esta zona no sé si es que no han llegado a poner la lama o si la han quitado, no sabría decir. Pero bueno, si os fijáis, de momento las que están retirando es porque estaban dañadas. Luego veremos si las del fondo sur, que también había lamas dañadas, también las van a cambiar. Ahí tienen material, pero desde esta posición no alcanzo a ver lo que es. Terminamos de ver el fondo norte y nos vamos al lateral este. Esquina de la torre D 14ª. Abandonamos ese fondo norte y comenzamos a caminar por Padre Damián. Veremos el lateral este y lo que estoy viendo es que han quitado otra lama de aquí de Padre Damián. A ver si lo puedo enseñar. Sí, yo creo que se ve bien. Ahí falta una lama en ese hueco, así que yo creo que ya van 6 las que han quitado. Bueno, realmente 7, porque desde aquí podemos ver perfectamente cómo ahí falta otra, así que ya son 7 las que hemos visto que han retirado, si no me he perdido contando. Yo creo que van 7. Ahí siguen trabajando en la estructura de las nuevas puertas de acceso del Torreón Norte. En la última parte que colocaron, aquí está la taquilla de incidencias, que la han tenido que volver a desplazar un poquito. Y justo detrás es donde están trabajando. A ver si ahora lo puedo mostrar mejor. Ahí tienen más sacos, que en esta ocasión están llenos de plásticos y de bolsas. Ya van a empezar a poner las lamas en las puertas, bueno, las puertas, lo que es la puerta de acceso. Las tienen ahí preparadas, así que no creo que tarden en ponerlas. Abrimos un poco el plano y seguimos caminando por Padre Damián. Aquí tenemos otra grúa de Aguilar y bueno, nos encontramos con material. Parece que es para las puertas también. Tiene pinta de que están trabajando en el interior de la Mega Store. No sé de dónde ha salido esta plataforma elevadora, la verdad. Abrimos un poquito el plano, vemos las puertas de acceso, la plataforma que sale de la obra y seguimos viendo el increíble y espectacular lateral este. Aquí tenemos el palco de honor, la Mega Store, y desde aquí podemos observar cómo están trabajando en las puertas de acceso del Torreón Sur, que están colocando las lamas de arriba en esa puerta 54. También tienen las puertas ahí abajo. Y vamos a pasar a ver el jardincito en breve, que el otro día veíamos que estaban ya los jardineros. Lateral este. Mirad qué preciosidad. Parece que siguen trabajando en esta zona
los jardineros. Ahí tienen la chaqueta. También vemos una pala, las tuberías de riego. Y aquí están los jardineros. Mirad, esta es la empresa. El Ejidillo. Viveros integrales. Esa es la empresa que se va a encargar de hacer el jardincito. Aquí tenemos el montículo de tierra, que todavía lo tienen que nivelar. Y seguimos. El Ejidillo es una empresa de San Sebastián de los Reyes. Ahí veis las lamas que están colocando en la zona de las puertas, en la parte superior. Y vamos a continuar. Veremos un poco la plaza y ya nos iremos al fondo sur. Comienza la transformación del jardín. Mirad qué chulo. Han traído material. Y más tierra. Ahí están con la pala. Y parece que han empezado donde la rampa. El riego. Esta empresa no solo se encarga de poner el jardín, sino luego también se encarga del mantenimiento. Tenemos aquí el camión grúa al fondo colocando las lamas que os he dicho antes en las puertas. John Paul, están haciendo tu puerta, atento. Y más tierra. Además es tierra de calidad, porque a mí me dijo mi madre en su día que cuanto más oscura la tierra era mejor. Y esto lo han tapado, así que no podemos ver lo que están haciendo. Visto el lateral este, nos desplazamos hacia el fondo sur. Por cierto, mirad, mira tierra, los sacos. Ahí están distribuyendo la tierra por diferentes zonas. Esquina de la torre A de afición, abandonamos ese lateral este. Un último vistacito a la rampa y a lo que están haciendo. También os muestro cómo trabajan en las nuevas puertas de acceso. Y por aquí, además de tener la grúa de Transgruma, tenemos diferente material. Hecho en Brasil. Ese es el suelo del Skywalk. Esto de aquí. La torre A de afición, que ahí sigue la lona medio puesta. No han seguido colocando las lamas de recubrimiento, esas lamas verticales en la torre A. Y bueno, aquí está la entrada de los coches. Mirad estos detalles. Eso parecen conductos. Bueno, vamos a comenzar a caminar por Concha Espina para ver el fondo sur. En el fondo sur siguen con la estructura de la torre A. Ya han puesto bastantes lamas verticales para las puertas de acceso. Todas estas son las que han colocado. Y ahí continúan poniendo la estructura para después poder colocar
las lamas de recubrimiento. Aquí siguen faltando las pantallas. Veis que aún no las han puesto, las pantallas informativas. Y voy a ir abriendo un poquito el plano lentamente. Y si observamos en la parte superior, tenemos a trabajadores, así que quizás comiencen a poner las lamas planas. Mirad, ahí está. Porque si lo estáis viendo, aún no han colocado ninguna. En esta zona del fondo sur también la aprovechan esta parte para las casetas, guardar material y maquinaria en toda esta zona. Tienen un montón de material. Lo que os he enseñado antes. Están con la estructura para terminar con la torre A, con ese recubrimiento. Y nosotros seguimos avanzando. Que como me entretenga mucho, se me caduca la entrada. Y en el fondo sur tampoco han comenzado a unir las pantallas informativas. Así que terminamos de ver el fondo sur. Y accedemos al interior. No os lo he dicho, pero no han quitado ninguna lama del fondo sur. Así que creo que hemos contado 7 las que han quitado. En el día de hoy al menos sí que tenemos el videomarcador del fondo norte encendido. El del lateral oeste desde aquí, uy, que se me va, no lo alcanzamos a ver. De todas maneras, ahora en un rato os dejaré una imagen para que veáis las pruebas del videomarcador del lateral oeste, que ya prácticamente lo han encendido al completo. La otra esquina y las cerchas recogidas. Virgilio, siento decirte que te han quitado el asiento. El día del Villarreal ya tendrás asiento nuevo. Comienzan a cambiar, a retirar los asientos del cuarto anfiteatro del lateral oeste, los últimos que quedaban. Y el videomarcador del lateral apagado. En esta zona todo igual. Y en esta parte también. Y por último, antes de ver las novedades del interior, nos asomamos en esta zona donde aún no han colocado la pantalla informativa y tampoco han enfoscado el muro. Y ahora ya sí que sí, nos vamos al interior. Ya estamos en el interior del Estadio Santiago Bernabéu, así que recuerda darle al me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Como siempre te dejo el canal de difusión de WhatsApp en la cajita de descripción, también las 2 aplicaciones que pagan por caminar, así como información de interés como todas mis redes sociales y formas de contacto. Bien, vamos a ver los avances aquí en el interior, que son bastantes. Además hay bastantes trabajadores ahora mismo. Así que vamos a ir parte por parte, zona por zona, porque madre mía, ayer no vine y cómo ha cambiado esto, ¿eh? Es increíble. Tenemos grandes avances en zonas que os va a gustar mucho. Tenemos avances con las pantallas, en las esquinas, en temas de sonido con los altavoces, también en ese cambio de asientos. Y antes hemos visto que no estaba encendido el videomarcador lateral oeste, pero el reflejo dice todo lo contrario. Así que vamos a ver los avances y después, antes de acabar el vídeo, os voy a dejar con 2 imágenes para que veáis bien cómo se ve el lateral oeste, ese videomarcador, las primeras pruebas que están realizando. Así que venga, vamos por partes. Primero pasaremos a ver el fondo norte, luego lateral este, después fondo sur y por último lateral oeste. Comenzamos viendo la parte norte,
Están trabajando en la zona de las bandejas. Tienen ahí un montón de cable. Y las cerchas del fondo norte, como os he mostrado antes, están totalmente recogidas. Están guardadas en el parking. Esta primera esquina que vemos del videomarcador, que es con la que nos encontramos, la esquina del lateral este con el fondo norte, no han tocado nada, todavía no han comenzado a trabajar en ella. También vemos el videomarcador del fondo norte, está encendido, sigue encendido y realizando esas pruebas. Y en la otra esquina, al igual que hemos visto antes, no han hecho nada en la esquina del fondo norte con el lateral oeste. Aquí tenemos 3 altavoces instalados y os he dicho desde fuera que a ver si podíamos ver cómo se veía desde aquí las lamas planas, pero es muy complicado de ver. Si os fijáis, ahí se pueden ver un pelín, pero no mucho. No se aprecia muy bien, la verdad, las lamas planas. Se ven, pero muy poquito. Abrimos plano, continúan con los trabajos del cierre de grada, colocando esas planchas. Mirad, ahí todavía tienen que terminar. Estos asientos ya son los nuevos, estos que estamos viendo, las columnas, el cierre de grada, que como os digo, van avanzando poco a poco, las vallas y los andamios que ya veíamos que estaban colocados, que incluso el día del partido estaban, pero los taparon con la valla. El restaurante norte todavía no está inaugurado y a ver cuándo está disponible. Y la terraza en la cual ahora mismo están trabajando. Han instalado de nuevo ahí andamios para terminar con esa parte. En la zona de la ampliación de grada. Abrimos un poco el plano, veis reflejado el videomarcador del lateral oeste y en esta zona están trabajando en la parte de las barandillas. Tienen un andamio instalado y parece que están pintando. No sé si veis esto, que es de diferente color. Seguimos. En esta zona no todo sigue igual. Sí que es verdad que han modificado algunos asientos más. Mirad, aquí estamos viendo los del fondo sur, los del fondo norte, en el segundo anfiteatro, pero nada más. Han protegido algunos asientos de la zona de la terraza del primer anfiteatro. Ya sabéis que en el segundo anfiteatro todavía tienen que cambiar la huella y los asientos que están colocando no son los definitivos, son temporales. Ahí seguimos viendo en el primer anfiteatro que han tapado más asientos en la zona de la terraza. Y en la parte de tribuna siguen los asientos viejos en este fondo norte. Aquí vemos la tapa y la losa, que tenemos material. Apenas queda material. Está la plataforma. Y ya vamos a aprovechar para ver bien lo que hay en la losa. Por cierto, la tapa la han limpiado completamente. Está completamente limpia la tapa. Así que la limpian después de los partidos. Y aquí en la losa podemos ver tanto paneles para el interior del lateral oeste como para el interior del fondo sur. Las pantallas interiores, que son las que están colocando ahora mismo. Las tienen distribuidas para que sea más fácil la colocación e instalación. Ya sabéis que en los laterales van 3 pantallas, 3 bloques de pantallas. Y en esta zona, el último altavoz del lateral este que falta por instalar. Vamos a pasar a ver el lateral este. Ahí falta en la zona de tribuna, en esa esquina, en ese córner,
del fondo norte con el lateral este por cambiar asientos. Por lo demás todos son nuevos y ya los definitivos, a no ser que se rompan, claro. En la zona del palco están protegidas las escaleras, pero los asientos parece que no tienen ninguna funda colocada. Me sorprende ver el palco sin ningún tipo de andamio. Asientos de la parte VIP sí que están protegidos. Ahí siguen las pruebas de los boxes, que veremos si se quedan o no. Y los asientos de los banquillos también están protegidos con esa lona. Ya sabéis, el próximo partido es contra el Villarreal, el día 17, domingo a las 9 de la noche. La grada abatible abierta. Pasamos a ver los palcos del primer anfiteatro del lateral este. Algunos asientos de las terrazas están protegidos, como ya hemos visto en el fondo norte. Desde esta posición no se aprecia movimiento en el interior de los palcos. Bueno, en algunos sí. Algunos están iluminados y están trabajando en el interior. Veis que hay gente, que en algunos se ve gente, en otros no. Por ejemplo, ese está totalmente apagado. Así que están trabajando en algunos palcos del primer anfiteatro del lateral este. Veremos cuándo están habilitados, porque si los habilitan, estos los utilizarían seguramente los jugadores lesionados, que ahora mismo tienen que acudir al fondo sur. Terminamos de ver los palcos del primer anfiteatro del lateral este y pasamos a ver los del segundo anfiteatro del lateral este. Ahí veis el cambio de grada. Aquí tenemos los palcos, también están trabajando en los vomitorios. Ahí veis cómo hay gente, aunque estos palcos les queda mucho más trabajo que a los del primer anfiteatro. De hecho, la mayoría de ellos no tienen todavía ni los muebles. Están trabajando en bastantes zonas. Aquí podéis ver los avances. De hecho, están puestas las barandillas de las terrazas, pero no han puesto asientos aún. Y terminamos ya de ver los palcos del segundo anfiteatro y abriremos un poco el plano para ver el resto del lateral este. Esta parte aún la tienen que terminar. El cierre de grada sí que es cierto que parece que ya está terminado. Están trabajando en el skywalk, estarán colocando el suelo, que lo hemos visto fuera, que lo tenían ahí acopiado. Y seguimos viendo el reflejo del videomarcador del lateral oeste. Veis que el cierre de grada está prácticamente terminado, menos en esta zona que han colocado andamios. Será para terminar de rematar la zona donde las tubulares. Bueno, ahí vemos los nuevos altavoces. Este es uno. De hecho, justo abajo del videomarcador han puesto andamios para poder instalar mejor los altavoces. Tenemos uno, tenemos dos, el tercero. También vemos los temporales, los tres juntitos, el cuarto, y ahí irá el quinto, que es el que hemos visto que tienen abajo, que lo tienen que subir. En el lateral este van 5 altavoces. Así que vamos a tener un sonido espectacular. A ver si regulan un poco, porque arriba se escucha muchísimo y abajo apenas se oye. Ya estamos viendo que la cubierta del fondo sur está cerrada. Están las cerchas con la cubierta cerrada, y lo que ocurre en algunas ocasiones es que incluso han superado la mitad del campo. Tenemos la cubierta cerrada. En esta esquina del lateral este con el fondo sur no tenemos ningún movimiento. La UCO está a mitad encendida, mitad apagada. Seguimos viendo el reflejo del videomarcador del lateral oeste. Y en esta zona
Vemos cómo van a colocar ya ese recubrimiento, al igual que tiene puesto el fondo norte justo debajo del restaurante. Mirad, han desplazado el altavoz, así que lo van a subir ya. Videomarcador del fondo sur encendido. Parece que ya están con el cierre de grada, colocando esas planchas también en esta zona. De hecho han quitado las vallas, madre mía, vaya ruido. Han quitado las vallas para poder hacer el cierre de grada. ¿Veis ahí ya cómo están las primeras planchas? Tienen que terminarlo y no se me ha olvidado. Seguro que estabais deseando de ver esta zona. Mirad cómo han avanzado con la estructura para después colocar los paneles. De hecho están ahí los polipastos, así que no descarto que dentro de muy poco tengamos esa primera fila con los paneles de la esquina. Lo mismo antes del parón, o sea, en este parón pueden poner esta fila con los paneles para el videomarcador de las esquinas. A ver cómo lo hacen, pero bueno, van trabajando poco a poco. Es una tarea complicada, así que dentro de poco veremos lo que os digo, los primeros paneles en esa esquina. En cuanto al fondo sur, ya os he enseñado antes en el lateral oeste que habían retirado los asientos del cuarto anfiteatro, y aquí en el tercero del fondo sur veíamos el otro día cómo estaban quitando asientos, pues han retirado de más sectores, ahí lo podéis ver. Ahora tendrán que arreglar un pelín la grada porque el cambio de huella no se hace, no es necesario en este tercer anfiteatro. Pintarán las escaleras, pintarán la grada y pondrán los nuevos asientos. Así que poco a poco van cambiando todos los asientos. Ya quedan muy poquitos por cambiar. Ahora mismo van a preparar un panel para subirlo en la zona interior del fondo sur, que yo creo que es otra de las cosas que ya vamos a tener terminadas. En el siguiente partido estarán todos los paneles interiores del fondo sur colocados e instalados, y ahora os enseñaré cómo van los del lateral oeste, porque los del fondo sur no los podemos ver, pero sí que se puede ver que están subiendo paneles. Ahí veis el fondo sur. La mayoría de los asientos del primer anfiteatro de la terraza están protegidos. No sé de dónde viene ese ruido. Y ya pasamos a ver el lateral oeste. Mirad, estas son las pantallas, los paneles que han colocado. Falta un cuadrado para terminar este bloque, que de hecho lo están preparando, así que lo van a subir en nada. Terminarán este bloque. Bueno, realmente le quedan dos paneles y terminarán este bloque. Luego les faltaría la parte central y la parte más próxima al fondo norte, que ya tienen todo preparado, así que en nada comenzarán a subirlo. Yo creo que, ya os digo, que antes del próximo partido, que es el último partido del año aquí en el Santiago Bernabéu, estarán puestos los paneles. Eso es algo bastante rápido, que una vez se ponen ya lo terminan. Y si han traído todos estos es porque su intención es colocar todos. Ahí están preparando el panel, también el altavoz. Me voy a mover de sitio para enseñaros bien esa esquina. Y ya estamos cerca de terminar el vídeo, pero no os vayáis porque os voy a subir imágenes de cómo está el videomarcador del lateral oeste. Desde la otra zona no veíamos a este hombre pintando. Mirad cómo tiene el cubo de pintura, cómo está ahí. Increíble, ¿eh? Cómo se le mueve el cubo. Madre mía, qué espectáculo. Aquí están preparando todo para subir el siguiente panel en el lateral oeste. Y es que no se ve bien, así que no sé si están colocando ya paneles en la esquina. Desde aquí no se aprecia. Abrimos el plano y os voy a dejar con las imágenes que os he prometido.
Pues nada, chicos y chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya servido. Si es así, le podéis dar al me gusta, compartirlo con la gente que pensáis que le va a gustar y que le va a servir. No olvidéis de suscribiros abajo al canal por si todavía no lo habéis hecho y de activar las notificaciones para que no os perdáis ninguno de los vídeos que voy subiendo, y nosotros nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Que disfrutéis del puente si es que lo tenéis. Chao.